2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, hola mis queridos niños, bienvenidos a esta nueva gestión. Mi nombre es Rina Vizcarra y soy tu maestra de Estudios Sociales en el 5º año de primaria. Hoy trabajaremos el tema colonización española y sus consecuencias. Te invito a seguirme el día de hoy. El día de hoy, mis queridos niños y niñas, vamos a tocar en la historia un tema muy interesante, la colonización española y sus consecuencias. Pero antes de hablar de la colonización, tenemos que identificar dónde empieza todo esto. Como ustedes verán, en nuestro planeta tenemos varios continentes. Uno de ellos, Europa, y en donde se encuentra España. Ahora que estamos ubicados geográficamente, podremos saber de dónde viene toda esta historia. Muchos personajes, y sobre todo la reina de España, mandó en misiones a cruzar los inmensos mares. En esos años, todavía no se sabía que había otra porción de tierra al otro lado del planeta. Pero ellos, en la aventura de poder recorrer, zarparon de los puertos españoles en grandes caravanas y cruzaron los océanos. Llegaron a lo que llamaron el Nuevo Mundo. ¿Cómo lo ves acá? Una vez que llegaron ellos y arribaron, se asombraron de ver tanta belleza. Esta parte del planeta todavía no había sido explotado. Era realmente un espacio poco recorrido. Ellos, al llegar a las playas de Sudamérica, se encontraron que efectivamente no estaban solos, que ya habían habitantes, que había gente, pero muy diferente a ellos. ¿Cómo ves acá? A esto se llamó la llegada de misiones al Nuevo Mundo. Hubieron muchas misiones, llegaron muchas embarcaciones y también todos los indígenas y los grupos indígenas que vivían en estos sectores los miraban y recibían con recelo, porque no sabían quiénes eran en verdad, aunque se parecían mucho en la fisonomía porque eran seres humanos como ellos, solo que vestían diferente. En este periodo, mis queridos niños y niñas, llamado el colonial, vamos a acercarnos un poco más hacia nuestro país, Bolivia. Así como ellos arribaron a las playas, fueron introduciéndose en caminatas extensas hacia los sectores más profundos de Sudamérica, cruzando inclusive la cordillera de los Andes. Tuvieron que pasar muchos días, mucho tiempo, para ir descubriendo estos señores llamados españoles la hermosa riqueza que había en este sector. Al ver ellos y verse tan emocionados de construcciones enormes, de plantaciones, de personas diferentes a ellos, pues decidieron empezar a realizar esta etapa del periodo del coloniaje. ¿Qué significa colonia? Pues significa ocupación de un territorio. Y eso es lo que hicieron ellos, los españoles, al llegar al Nuevo Mundo. Ellos empezaron a ver los sectores, la tierra, los espacios, y por órdenes de la reina y el rey de España, empezaron a crear ciudades. Fundaron espacios con la autorización de la reina. Esto por el 1400 al 1500. Este territorio, mis queridos niños, que contemplaba lo que conocemos como el Adia Yala, fue recorrido por los españoles de manera íntegra. Ellos empezaron a crear estas ciudades para poder ir asentándose y gobernar. ¿Cuál era su propósito y por qué llegaron? Pues en España
se requería un ingreso económico y la reina y el rey de España decidieron enviar en misión a que buscaran riquezas. Entonces la ambición hizo de que llegaran a estas tierras nuevas y al descubrir que había oro y por una leyenda de que había una ciudad de oro, se movilizaron en grandes misiones. Y efectivamente, había mucho oro, tanto en México como en el Imperio Tiahuanacota. Y lo que se llama ahora, o lo que hemos ido viendo, que son todos los espacios del altiplano Perú, Bolivia, donde se encontraba uno de los imperios más grandes, el incaico. Entonces ellos venían en busca de esas riquezas. He ahí una de las consecuencias de la llegada al Nuevo Mundo. El significado espiritual de la colonización se refiere a que no solo vinieron militares y soldados con caballos, embarcaciones grandes, también vinieron religiosos, quienes tenían la misión de catequizar a todos aquellos seres aborígenes denominados indios y convertirlos a la religión católica, porque en España eran católicos y la reina indicó e impuso de que donde llegaran y donde se asentaran también debían ser como en España. Por tanto, el espíritu y la espiritualidad que empezaron a manejar fue la Iglesia Católica. Como ves acá, las misiones eran constantes, pero no solo llegaron de España, también de Portugal. Se empezaron a dividir el espacio del Nuevo Mundo, de nuestra América, de la Abya Yala. Por eso ahora entenderás por qué algunos hablan portugués y otros hablamos el castellano, o denominado español. Es así, mis queridos niños y niñas, que a medida que ellos llegaban con mayor frecuencia en estas embarcaciones enormes, fueron acomodándose en todo el territorio. Pero en esta etapa del coloniaje, como ellos venían de un país extranjero, raro, diferente, inclusive en la vestimenta, pues los indígenas los miraban de manera asombrada. Ellos tenían una organización. Si recordamos en lecciones anteriores, hemos hablado del imperio incaico y el rey que era el monarca o el que gobernaba a todo el imperio, al igual que la reina en España. Pero aquí había una gran dificultad, el idioma. No se pudieron comunicar, no se pudieron entender. Y ahí surge una de las problemáticas más grandes. Al no poder entablar una comunicación con los nuevos allegados, ellos simplemente lo relacionaban a una leyenda que tenían desde muchos años atrás, que un día llegarían sus dioses a través de las aguas en embarcaciones o casas de madera. Y qué coincidencia, mis queridos niños. Llegaron esas barcas o embarcaciones enormes que estaban construidas de madera. Aquí los del imperio incaico, los aborígenes, todos los que vivían en estas tierras, lo asociaron y creyeron que eran sus dioses y los recibieron de buena manera. Solo que nunca sospecharon que ellos venían a colonizar, invadir y sobre todo esclavizar, saquear lo que eran las riquezas de este territorio y luego dejarlos. Entonces, mis queridos niños y niñas, en ese momento en el que ellos llegaban cada vez en más cantidad, porque ya sabían la ruta que debían viajar a través de los mares y también el camino por donde ingresar, entonces se empezó a establecer en estas ciudades llamados virreinatos las clases sociales. Y aquí te muestro cómo se organizaba. Los españoles que vinieron en parejas tuvieron sus hijos en estas tierras. Entonces a ellos se los denominaba mestizos. Posterior a ello, habían españoles
que juntaron su sangre con los indígenas. También había la mezcla de las razas, la raza negra con la raza de los indígenas, y a ellos se les llamó zambos. También se mezclaron los mismos españoles con los negros y a ellos les llamaron mulatos. Entonces, mis queridos niños, dentro de esta organización social, los españoles que llegaron del linaje, los que eran verdaderamente españoles, siempre estuvieron en la parte de arriba gobernando, los españoles. Los criollos y mestizos empezaron a tomar rienda de algunas actividades. Pero los indios que fueron descubiertos aquí en Sudamérica y los negros y mulatos que nacieron y vinieron junto con ellos, se convirtieron en los esclavos. Entonces aquí podemos observar que la base fundamental para extraer la riqueza eran los indios, los negros y los mulatos. Esa es un poco de nuestra historia con relación a lo que es el periodo colonial y sobre todo a la colonización española. Ahora que hemos revisado un poco de la historia de la colonización española en nuestro territorio y sobre todo en Sudamérica y en nuestro país, te invito a revisar el texto de aprendizaje del Ministerio de Educación, donde encontrarás actividades que te ayudarán a mejorar y aprender mucho más sobre este tema. Conmigo, hasta la siguiente clase. Adiós. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.